Vamos a meditar bajo el tema, ¿quién reina en tu vida? Gloria al Señor. Sabemos, hermanos, que nosotros somos hijos del Señor. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, somos hijos del Señor. Desde el primer momento que tuvimos el encuentro con Dios, somos hijos de Dios. El problema es que cuando venimos en este caminar, este mundo donde estamos rodeados de mucha maldad, de mucha contaminación, viene el pecado y nos acecha. Viene nuestra carnalidad y también nos acecha. Y es donde el hombre y la mujer empieza a desviarse del propósito del Señor, donde empieza a desviarse de lo que Dios tiene para ese hombre y para esa mujer. Y por eso en esta hora vamos a meditar quién reina en tu vida. Si has dejado que siempre Dios reine en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, en tu familia, en todas las áreas que tú tienes, en tu trabajo, o has dejado que el enemigo venga a reinar en tu vida y no te has dado cuenta, o te das cuenta pero te haces el ignorante que no sabe y que no entiendes lo que estás haciendo. Porque muchas veces como personas nosotros sabemos lo que estamos haciendo, y muchas veces le gusta al hombre, le gusta a la mujer seguir haciendo y actuando de la misma manera y no obedecer a la palabra del Señor. Y Dios lo que quiere es que dejemos que Dios reine en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos redarguya cuando nos diga eso está mal, no lo haga. Pero no, a veces dejamos que el enemigo venga, que el pecado nos aceche y se empieza a hacer un hábito en cada vida y se hace una costumbre ya a estar ofendiendo y desobedeciendo, salirnos de la ley del Señor. Salirnos de lo que Dios demanda a través de la palabra del Señor. Por eso es clara la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser, que sea Dios reinando en nuestros corazones, en nuestras vidas, santificándonos con su palabra, con su Espíritu Santo, santificándonos. ¿Por qué? Porque somos para Dios, somos para Él, y Él dice que va a venir por un pueblo que esté lavado con su sangre, que esté sin mancha y sin arruga. A veces sabemos que nosotros como humanos a veces no nos gusta, ¿verdad? Miramos nuestra ropa que está arrugada o que está manchada, no nos la ponemos. Porque sabemos que se nos mira mal, porque sabemos que van a ver que eso no está bien. Y sabe una cosa, Dios tampoco le gusta que su novia esté vestida así, con manchas o con arrugas en su vestido. Porque dice la palabra del Señor que nosotros venimos a ser novia del Cordero. Cuando Él venga, va a venir por su novia. Y Él quiere que estemos limpios, no haciendo, ¿verdad?, las obras de las carnes en nuestra vida, sino que haciendo que el Espíritu Santo viva en nosotros. Haciendo que la palabra del Señor nosotros podamos obedecerla. Por eso la palabra del Señor dice aquí, en el 11, aleluya, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mire, hagamos morir el pecado. Hagamos morir el pecado. ¿Por qué? En nosotros. Hagamos morir realmente el pecado en nosotros y que vivamos para el Señor. Porque dice que pertenecemos ¿qué? A un Dios vivo. Dice, así también vosotros considerad muertos, dice, al pecado, pero vivos para Dios. Considerémonos que estamos muertos para el pecado, o sea, muertos, que estamos muertos para el pecado es, considérese que usted es un hijo, una hija de Dios y que usted no puede actuar
o hacer lo que la carne quiere que haga. Tenemos que considerarnos nosotros mismos que eso va en contra de nuestros hábitos espirituales, de nuestras reglas espirituales, de la demanda que Dios nos da a través de esta palabra del Señor. Por eso dice, debemos de hacer morir nuestro cuerpo a las obras del pecado, a las obras carnales, a las obras que muchas veces el enemigo quiere que el hombre se doblegue en esa condición, que las mujeres se doblegue en esa condición. Muchas veces dejamos que sea el enemigo reinando, el pecado reinando en nuestros corazones. Y no le damos lugar a Dios que sea Él reinando en nuestras vidas. No le damos lugar a Dios que sea Él viviendo en nuestros corazones. Porque para eso Dios demanda cada día su palabra. El problema es que el hombre y la mujer está tan afanada, que a veces no le da prioridad a la palabra del Señor, mucho menos buscar a Dios. Y Dios nos demanda que no nos afanemos, sino que busquemos del Señor antes que sea demasiado tarde. Antes de que vengan los días donde no vamos a tener contentamiento, donde realmente lamentemos. El Señor quiere ahora que nosotros nos acerquemos, desechemos las obras carnales y vivamos en el Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Veamos, aleluya, ahí mismo en Romanos 6:22, aleluya. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Mire, la palabra es clara, más ahora que habéis sido libertados del pecado, somos siervos, dice, de Dios. Como les decía al principio, desde que llegamos a Cristo, fuimos libertados las cadenas del pecado. ¿Cuál era el pecado que te ataba a no acercarte a Dios? Fuimos libertados de ese pecado. Fuimos libertados de esa atadura que nos ataba y no la podíamos dejar por sí nosotros. Pero cuando Cristo viene a libertarnos, viene a darnos libertad, viene a darnos y a ser libres en nuestra vida. Y solo en Él podemos nosotros santificarnos, dice. Porque aquí la palabra es clara al decirnos que ahora somos sus siervos. Y no solo somos sus siervos, sino que tenemos que dar frutos de santificación. Desde que venimos a Cristo nosotros fuimos libertados. Ahora tenemos que dar fruto de santificar en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Porque algunos solamente santifican lo de afuera, pero no lo de adentro. Y otros creen tener realmente santificar, dice supuestamente ellos, lo de adentro y lo de afuera no. Pero sabe una cosa, que la palabra dice que lo que somos adentro reflejamos también afuera, aleluya. Lo que somos, lo que tenemos adentro, vamos a reflejar, lo vamos a demostrar, vamos a dar fruto. Y la palabra del Señor dice que por su fruto los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. La palabra, hermano, hermana, es clara y nos llama a que demos fruto de santificación. Que nos santifiquemos para el Señor. Hermano, si usted había algo que antes hacía, usted ahora no lo hace. Pero si el diablo viene y lo viene a tentar, si el diablo viene y le viene a decir, hace esto, mira que no pasa nada.
Mira que nadie te está viendo. Mira que nadie te está escuchando. Porque no crea, el enemigo estos últimos tiempos está atacando la mente del hombre y de la mujer para desviarlo de la verdad, del propósito y de la salvación hacia la vida eterna. Los está desviando. Porque sabe que el tiempo se le acerca, porque sabe que el tiempo viene donde dice que realmente también su destrucción de él va a estar. Y él no se quiere ir solo a ese lugar. Hermanos, santifiquémonos para Dios. Hermana, santifíquese para Dios. En todas nuestras áreas, en nuestras maneras de vivir, en nuestra manera de andar, en nuestra manera de expresarnos. Tenemos que santificarnos para el Señor. Tenemos que prepararnos para el Señor. Ser que Dios cada día, ¿verdad?, pueda ver en nosotros algo especial. Que Él pueda ver en nosotros algo lindo, aunque la gente diga usted esto y el otro, usted, si usted está bien delante del Señor y usted se conoce, que no le dé pena eso. Aunque la gente invente otra cosa, que no le dé pena a usted eso, hermano, hermana. ¿Cómo usted se siente delante de la presencia del Señor? ¿Quién en verdad está reinando su corazón y su vida? ¿Será que será Dios que está ahí sigue usted santificando desde que vino a Cristo, o se ha desviado y está conforme que se va a salvar? Y no es así. Porque el Señor pide que nos santifiquemos para Él. Por eso la palabra es clara ahí en Romanos 6:11. Dice, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere que nosotros vivamos para Cristo. Ya no vivamos para la carne. Ya no vivamos para aquella vida vieja donde estábamos antes. O va a decir que a usted le gusta esa vida vieja donde estaba antes. O va a decir que a usted le agrada allá donde pertenecía antes. Que no era nada bueno, que no teníamos paz, que no teníamos nada. Pero hoy que venimos a Cristo tenemos la gran bendición y la dicha de que nos da gozo. Y no solo nos da gozo, nos da una bendición grande y promesa que Él viene por ese pueblo. Debemos nosotros, hermanos, vivir para el Señor, vivir para Él. ¿Por qué? Porque si no vivimos para Él, no nos vamos a ir con Él, aleluya. No nos vamos a ir con el Señor. Gloria al Señor. Veamos Gálatas. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas 2. Capítulo 2 y versículo, aleluya, 20. Dice así, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, hermana, mire lo grande que Dios hizo por nosotros. Porque desde que nosotros nos entregamos a Cristo, ya no vivimos nosotros. Ya no podemos hacer lo que nosotros queramos. Ya no podemos vivir lo que nosotros hacíamos antes. Ya no va a ser usted la misma mujer de antes. Ya no se gobierna usted. Ya no vive usted, hermano, vive Cristo en su vida. Deje que Cristo gobierne su vida. Deje que Dios gobierne su vida. Deje que Él viva, que Él reine en usted. ¿Para qué? Para que Dios cumpla ese propósito en su vida. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Porque lo que antes vivimos en la carne, eso fue antepasado, fue lo carnal, lo que la carne nos inducía a hacer. Pero ahora vivimos en el Espíritu. Y sabes que las cosas del Espíritu
Nos llama a que nosotros busquemos su espíritu, su presencia. Nos llama a que nosotros tengamos intimidad con el Señor. Para que usted pueda salir victorioso y victoriosa en esta área, usted tiene que vivir en el Espíritu. Buscar de su Espíritu. Pero si no habla con el Señor, no va a poder tener al Espíritu en su vida. Y no va a haber un espíritu que lo redarguya, ni que le diga eso está mal. ¿Por qué? Porque ya está en una vida acostumbrada de que está bien lo que está haciendo. Pero cuando está el Espíritu en nosotros, ese Espíritu nos redarguye y nos dice, estás mal lo que estás haciendo. Estás mal lo que estás haciendo. Y ahí está el Espíritu Santo y ahí está su presencia hablando a nuestra vida. Y dice que ya no vivimos en la carne, sino que vivimos ahora en la fe. Vivir en la fe. A veces cuesta realmente poder ver y realmente ver que Dios no nos escucha. Porque estamos viviendo en una fe. Que Dios nos dice ya está sano, pero seguimos viendo el dolor. Que Dios nos dice ya está libre, pero el pecado te acecha y tú lo sigues haciendo. Y dice pues no, que ya estoy libre. Pero dice la palabra que vivimos ahora por fe. ¿Qué es fe en nosotros? Es de que si el Señor te dice ya estás sano, ya lo estás. Es de que tú digas ya lo estoy. Y te metas eso en la mente y en el corazón, que ya lo estás. Y el Señor te dice, ya estás libre, ya estamos libres. Y ya no va a poder el enemigo. ¿Por qué? Porque depende de nosotros como humanos, de esta carne, que debemos hacerla morir y vivirla en su espíritu. Debemos de hacer morir esta carne. No la va a matar físicamente, sino espiritualmente. Usted va a hacer morir esta carne. Usted va a hacer morir esta carne. ¿Por qué al hombre y a la mujer le cuesta orar? Porque está en la carne. Porque está en la carne. Apenas ora 5 minutos y siente una eternidad para orar. ¿Por qué? Porque está en la carne. Pero aquel que está en el Espíritu anhela a cada instante orar y no quiere que el tiempo se pase. Cuando está en aquello lindo, en aquella presencia divina, usted desea que los minutos se alarguen. Usted desea que ese momento no se acabe. Usted desea que ese momento continúe. Pero quiero decirle, usted quiere sentir eso todo el tiempo. Tiene que meterse y hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne en nosotros, aleluya. Porque si no, nunca vamos a descubriñar ni a sentir lo que es la presencia del Señor. Y si usted ya lo sintió, no sé cómo puede usted vivir sin seguir sintiendo esa presencia. No sé cómo usted puede vivir sin seguir anhelando esa presencia. Porque es algo especial que Dios se deja sentir. Y sabe una cosa, que usted sabe que cuando usted no siente eso, usted se preocupa. ¿O será que solo a mí me pasa eso? Cuando sentimos que en medio del problema, de la situación, no sentimos a Dios. Y empezamos a mí me preocupa cuando no lo siento. A mí me preocupa cuando no lo estoy sintiendo en mi vida, Señor. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y me pongo a pensar y digo, ¿será que he dejado de orar? No, estoy orando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y me preocupa. Usted se preocupa por eso. Se preocupa porque no siente al Espíritu Santo. Debemos de preocuparnos. Debemos, porque dice que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca al Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo que el Señor quiere de nosotros.
Es lo que el Señor cada día anhela de nosotros. Gloria al Señor, bendito es el nombre del Señor. Volvamos al versículo 6, al capítulo 6 y versículo 12, dice así. Dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aleluya. Miren, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo. ¿Quién está reinando, hermano? Su cuerpo. ¿Quién está reinando este templo? Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién está reinando nuestro templo? No reine pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este cuerpo es mortal. Este cuerpo muere. Este cuerpo se desgasta. Este cuerpo yo sé que usted se cansa. Este cuerpo yo sé que usted se debilita. Este cuerpo se enferma. Este cuerpo le pasa de todo lo de este mundo de abajo. Porque somos humanos. Reconocemos que debilitamos. Porque no somos, ¿verdad?, aquellos grandes personas, sino que sabemos que debilitamos, flaqueamos. Y dice en la palabra del Señor, puede hacer que hasta que perdamos, pero que no estamos de una vez derrotados, sino que estamos aún ahí, aunque sea tirados, pero ahí es donde Dios quiere que nosotros levantemos nuestras manos, pero manos santas, y clamar al Señor que sea Él ayudándonos. ¿Para qué? Para poder vencer y llegar hacia el lugar que Dios quiere darnos, que es la vida eterna. Es lo que el Señor quiere. Por eso dice que no dejemos que reine el pecado en nuestro cuerpo. No deje que el pecado reine en su cuerpo. Y nos habla de toda clase de pecado. Por eso dice que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Porque este cuerpo mortal tenemos que doblegarlo para Dios. Este cuerpo mortal tenemos que santificarlo y hacer que adore a su Dios, el que lo creó. Que no lo doblegue a usted la carne. Que no lo doblegue a usted ese cuerpo, que no lo doblegue a usted el pecado. Dobléguelo usted a la voluntad del Señor. Dobléguelo usted a la voluntad del Señor. No va a ser fácil, sí. Pero usted, yo sé que es valiente. Y con buscar al Señor usted va a doblegar. Dice que debemos de hacer que nuestras rodillas ya no estén paralizadas, sino que se puedan doblar. ¿Para qué? Para buscar al Señor. Que podamos, que ya no tengamos las manos caídas, sino que las podamos levantar con libertad hacia Dios, que estamos santificando nuestra vida. Porque cuando hay pecado en el hombre y en la mujer, no solo no hay ganas de adorar, no solo no hay ganas de buscarle a Él, hay pesadez en el cuerpo. Y no solo pesadez, sino, hermano, hermana, también hay vergüenza. Al venir a presentarnos aún para levantar nuestras manos, hay vergüenza delante del Señor. No deje que el diablo la avergüence. No deje que el diablo le ponga cosas en su corazón y diga, mira, que eso está mal, porque estás levantando. No, adore al Señor y diga, yo aquí estoy y yo quiero santificarme para el Señor. Santifiquémonos para Él. No dejemos que el pecado venga a reinar en nuestro cuerpo. No dejemos que las obras de la carne reinen en nuestro corazón. Y dice, y mucho menos obedezcámosle. Hay aún hermanos dentro de las iglesias que le obedecen al pecado, que le obedecen al enemigo. ¿Por qué le digo que le obedecen? Porque hace lo que su carne quiere. Porque
se complace en el pecado. Porque lo hace una vez y dice, ya la otra vez no lo hago, y lo vuelve a hacer. Y así está el hombre y la mujer. Pero la palabra del Señor dice que no lo obedezcamos. Por eso dice la palabra, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Dice, mire, que lo obedezcáis. No se deje dominar por las obras de la carne. No se deje dominar por el pecado. No lo obedezca. Es que, hermano, es más fácil a veces, ¿verdad?, obedecer las obras de la carne. El pecado, ¿por qué? Porque cuando es del pecado, ahí vamos. Ahí va el hombre, ahí va la mujer a doblegarse y hacerlo. Pero cuando es de buscar a Dios, la carne no quiere. La carne se opone y le dice, no, ahí quédate ahí donde estás. Ahí sentado ahí en el televisor, perdiendo el tiempo en lugar de venir a la casa del Señor. No vayas allá a buscar. No, mira que quédate aquí rico, aquí está la cama tan suave que ahí puedes acomodarte. Ahí descansa, ves que trabajas tanto y hoy es tu día de descanso. Pero el enemigo no descansa con nosotros. El enemigo está acechando nuestra vida, dice, como un león rugiente viendo a quién devorar. Y si nosotros nos descuidamos, nos va a devorar. Nos va a devorar. Por eso la palabra del Señor es clara al decirnos que no debemos obedecer al pecado. Porque no somos del diablo. No somos de él. Solo los que son del diablo son los que obedecen. Si usted es hijo de Dios, usted no va a obedecer a las obras de la carne, ni el pecado, porque sabe que usted es un hijo del Señor. Veamos para que usted mire. Gloria al Señor allá en Primera de Juan, aleluya. Capítulo 3. Y su versículo 4 dice así, hasta el 8 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se da cuenta? Hermano, esto lo entiende hasta un niño de 3 años. Está clara la palabra del Señor. Está clara la palabra de Dios, hermano, hermana, que todo aquel que obedece al pecado es hijo del diablo. Y aunque a veces a algunos no les gusta, y aunque a veces algunos dicen que no, pero la palabra lo dice y no podemos cambiar la palabra. No la podemos cambiar. No podemos decirle a usted está bien y usted es hijo de Dios si está haciendo lo que a Dios no le agrada. No lo podemos cambiar. La palabra es clara al decirnos, es clara a enseñarnos que si nosotros hacemos obra de justicia, pues somos hijos de aquel que hace la justicia. Y si no obedecemos, también dice que somos de aquel que también desobedeció desde el principio. Porque el diablo sabemos que él desobedeció a Dios y fue destronado de aquel lugar. Imagínense, cómo no, él estando en aquel lugar y no tuvo más. Ya no tuvo más. Y hoy Dios nos da esa oportunidad a nosotros. Que nosotros le obedezcamos. Que seamos sus hijos. ¿Para qué? Para que podamos tener su salvación.
la vida eterna. Gloria al Señor. Volvamos ahí nuevamente al 6. Y el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino prestaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos aquí que la palabra del Señor, hermano y hermana, es clara al hablarnos. Que no presentemos, que no prestemos nuestros miembros al pecado. No prestemos nuestros miembros al pecado. ¿Cuáles son nuestros miembros? ¿Cuáles son nuestros miembros? Son sus manos, es su boca, sus oídos, sus ojos, sus pies, todo su cuerpo. Que no prestemos nuestros miembros al pecado. No preste sus ojos para ver cosas que son desagradables delante del Señor. No preste sus oídos para escuchar lo que no tiene que escuchar. No preste sus labios para hablar lo que no tiene que hablar. No preste sus manos para lo que no tiene que hacer o tocar. No preste sus pies para encaminar hacia el pecado. No preste sus miembros al pecado. No preste su cuerpo, que es santo, delante del Señor. Desde que usted entrega su vida a Cristo, usted es santo para el Señor. No preste, no deje que el enemigo lo engañe. No se deje engañar por las obras de la carne, los deseos de la carne. No se deje engañar. Porque, hermanos, sabemos de que Dios demanda que nos santifiquemos en cuerpo, alma y espíritu. No prestemos nuestro cuerpo. Sabemos cuáles son los miembros. Pero no, hermano, a veces es fácil prestar nuestras manos para tocar lo que usted no tiene que tocar. Y empieza a agarrar lo que no es suyo, a robar lo que no es suyo. Esto es pecado. Empieza a encaminar para que lo lleve allá donde usted iba antes, quizás al baile, quizás a tomar, quizás a drogarse, quizás a lo que sea. Usted, sus pies ahí van. Y qué bien que le obedece. No obedezca al pecado. Dice la palabra, lo leíamos anteriormente en el 12, no obedezcáis al pecado. No lo obedezca. No preste sus miembros. Preste su vida para que sea templo y morada del Espíritu de Dios. Preste su cuerpo, que sus manos sean para alabar a Dios. Que sus manos sean para exaltar a Dios. Que sus pies sean para encaminarlo a buscar de Dios. Que sus pies, su boca, hermano, que no sea para que entre cualquier cosa. Que su boca sea para que alabe al Rey de Reyes. Que para eso nos hizo el Señor. Para que le demos a Él la gloria. Para que le demos a Él la alabanza. Para que le demos a Él la adoración. Para que usted cante, para que usted hable con Él. Aleluya. Pero es lo que menos hacemos, aleluya. Es lo que menos hacemos, platicar con el Señor. Y el Señor solo nos ve de allá arriba esperando a ver de qué horas nosotros entramos en comunicación con Él. A veces sentimos que ya no podemos, pero en lugar de arrodillarnos y hablar con el Señor, nos vamos a hacer cosas que a Dios no le agrada. A
A veces se está muriendo el hombre allá o la mujer con cualquier enfermedad y sabe lo que hace. Se va a buscar al brujo y no buscar a Dios, sabiendo que en Dios hay poder. Que en Dios hay poder. Que para Él todo es posible. Yo le testifico que en Dios hay poder porque yo he visto el poder de Dios. No solo una vez, sino muchas veces el Señor me ha sanado de muchas cosas. Y no solo me ha sanado, sino que me ha sacado de una condición en la que yo estaba, que yo sentía que no podía salir de ese lugar. Pero Cristo vino a darme paz y gozo y por eso yo le alabo. Por eso yo a Él le alabo, hermano, hermana. Por eso debemos de ser agradecidos con el Señor. ¿Sabe una cosa? Para el día de la vigilia, el Señor me ponía, cuando yo estaba orando, el Señor me ponía aquel dolor, aquella desesperación, aquel tormento. Y me dijo, ¿te acuerdas de dónde te saqué? Acuérdate. Y empecé a sentir aquel tormento, aquella angustia, aquel dolor. Y le decía, Señor, no quiero volver a ese mismo estado. Pero el Señor me dice, acuérdate. No lo olvides. Y dile a mi pueblo que no lo olvide de donde yo los he sacado. De donde yo los he levantado. Que no olviden de donde yo los he levantado. De donde yo los saqué de la esclavitud. Que no se dejen nuevamente a manosear por el enemigo. Que no se dejen nuevamente por las obras de la carne. A veces el Señor nos hace pasar eso. Yo sentía que ese dolor que Él ponía en mi corazón, aquella desesperación, aquella angustia que yo sentía, hermano, cuando yo no conocía a Cristo, hermano, yo pude sentir nuevamente eso ese día. Yo decía, Señor, no quiero volver a ese lugar, porque sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada, hermano. Hermano, no se desvíe del Señor. No deje que el enemigo juegue con su vida. No nos prestemos para las obras de la carne. No nos prestemos para el enemigo. Prestémonos para adorar, para ser instrumentos en la mano del Señor. Deja que el Señor gobierne en tu vida, que el Señor reine en tu corazón, que el Señor reine en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Hermano, es bien bonito estar de las manos del Señor. Pero apartados del Señor, no somos nada. No valemos nada. No somos nada en esta tierra si no tenemos al Señor. Y usted lo sabe muy bien. Entonces no obedezca a las obras de la carne. Obedezca a la presencia del Señor, a obedecer su palabra. Es lo que el Señor quiere, que nosotros obedezcamos al Señor. A veces nosotros nos dejamos dominar, le damos lugar a la carne, pero Dios nos dice que no prestemos nuestro cuerpo hacia el pecado. No dejemos que el pecado se enseñoree de nosotros. A veces toma autoridad definitivamente el pecado de las personas. Y ya no hay remordimiento. Ya no hay aquella conciencia que lo llama y le dice está mal. Y sigue, hermano. Parece firme. Hermana, parece firme. Si el enemigo lo induce a que usted haga cosas. Porque el enemigo sabe dónde entra primero. Entra a maquinar en su mente. El enemigo entra espaciamente en su mente, porque él no puede conocer su corazón, pero sí puede meterle cosas en la mente. Y cuando usted empiece a llegar a aquellos pensamientos, inmediatamente usted empiece a clamar la sangre de Cristo y empiece a doblar sus rodillas y a clamar ayuda del Señor, como lo hacía David. Señor, socórreme. Socórreme, Señor, socórreme, ayúdame, sálvame. Pide ayuda del Señor, porque somos humanos, no somos fuertes, no somos nada delante del Señor. Somos grandes y fuertes cuando tenemos a Dios.
Somos fortalecidos cuando decimos, Señor, ayúdame. Y ahí empieza el enemigo a maquinar en la mente, y su mente empieza a trabajar y empieza a trabajar. Y cuando ya está en la mente y usted le da, baja al corazón. Cuando ya está en su corazón, preocúpese, hermano, hermana, porque entonces es donde usted va al hecho, a las consecuencias de lo que ya bajó a su corazón, de las consecuencias a lo que ya llegó a su corazón. Porque ya lo tiene ahí, porque ya lo tiene escondidito, no ha salido, pero ahí está escondidito, y sabe una cosa, y ahí está, y si usted no hace nada, se lo va a devorar. Si usted no actúa, se lo va a devorar. Pero rápidamente, Señor, dígale, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Quita esto que estoy sintiendo. Quita lo que estoy empezando a sentir en mi corazón. Sácalo. No dejes que mi cuerpo se contamine a las obras que son manifiestas de la carne. No dejes que mi cuerpo sea dominado por las obras de la carne. No dejemos, hermano, pidamos ayuda del Señor. Pidamos misericordia del Señor. Si usted, hermano, hay algo que lo está ahí induciendo, párese firme. ¿Qué es lo que lo está induciendo a que vaya hacia el pecado? ¿Cuál es el deseo pecaminoso que está en la carne? ¿Cuál es el deseo que usted siente del pecado? Párese firme, hermana, y clámele al Señor. Es nuestro carácter, es, hermano, ¿verdad? Quizás ir a chismosear. ¿Qué es lo que está impidiendo? Es dividir. ¿Qué es lo que está las obras de la carne? Es adulterio, es fornicación. ¿Qué es lo que está impidiendo, hermano, hermana? Sus manos ya está haciendo que usted empiece a hacer cosas que a Dios no le agrade. Tal vez usted dirá, no, aquí nadie me ve. El hermano, mi esposo no me ve. Pero hay dos ojos lindos que están viendo de arriba, que están mirando, que están conociendo su vida. Y el Señor dice, ¿cuándo vas a dejar eso? Y el Señor dice, ¿cuándo vas a pedir de mi ayuda? Y el Señor dice, quiero ver a ver cómo actúas. ¿Sabe qué es lo que actuamos nosotros? Y al Señor le entristece su corazón. Que corremos fácilmente hacia los deseos carnales y no al deseo de buscar del Señor. Corremos fácilmente a obedecer al pecado y no obedecer la palabra del Señor. No se olvide, hermano, de lo que Dios ha hecho. Veamos, póngase de pie. Veamos allá en Efesios 4. Gloria a Dios. 4:22. Dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Mire, renovado en nuestro espíritu de nuestra mente y vestido de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad, por la cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Les hablaba sobre que la mente nos traiciona muchas veces. Por eso debemos de renovar, dice,
nuestra mente. ¿Y de qué manera vamos a renovar nuestra mente? ¿De qué manera vamos a hacer que nuestra mente sea renovada? Es que nosotros vengamos a buscarle primeramente en oración. Y hermano, cuando usted lee palabra, usted viene a sentir su mente fresca. Y hasta se le quita una venda de sus ojos. Una carga que usted sentía, que al leer la palabra del Señor, esa carga se le va. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que la palabra es vida para nosotros. La palabra es vida, hermano. La palabra es vida, hermana, para nosotros. Y no la estamos leyendo. No se lee muchas veces la palabra. Nos estamos muriendo espiritualmente y no hacemos nada por revivir espiritual. Porque no leemos, no hay deseo de leer la palabra del Señor. Cuando usted empieza a leer esa palabra, el Señor empieza a avivar el fuego, que quizás ya había solo una llamita, o quizás solo estaba el humo, o quizás ya estaba todo destruido. Pero usted viene a Dios y lee, empieza a darle vida, a avivar aquel fuego que había antes en su vida, que había antes en su corazón. Hermano, no se deje engañar por las obras carnales de esta tierra. No se deje engañar y apreciar más lo carnal que lo espiritual, hermano. Debemos de anhelar lo espiritual en nuestra vida. Debemos de meternos a esa bendición grande, hermano, a esa presencia grande que solamente Dios nos la puede dar. Solo Dios nos la puede dar. Metámonos a esa presencia. Preocupémonos cuando no sentimos. Cuando no sentimos la presencia del Señor. Yo cuando siento que no siento la presencia del Señor, me hinco y le digo: Señor, yo no he sentido tu presencia. No sé qué está pasando en mi vida. Yo sé que tal vez no he orado, no sé, pero yo sé, soy consciente que he estado orando y he estado leyendo, pero no siento nada. Y estoy: Señor, no siento nada. Señor, no siento nada. Y Señor, no siento nada. Yo quiero sentirte, porque aún hasta las palabras, cuando usted no siente la presencia del Señor, aún no hay palabras en su boca, en su corazón que fluya. Y usted dice: no puedo, no puedo y no puedo. Y hay uno que se levanta, pero yo le digo: no se levante. Ahí doble su rodilla y diga: Señor, no siento nada, no siento nada. Y cuando usted siente la presencia de Dios, empieza a llenar su vida, empieza el Espíritu Santo a glorificarse en su corazón. Pero no deje de buscar a Dios, aleluya. No deje de buscar a Dios. No deje de buscar a Dios. No retroceda, ni piense que tal vez le va a ir mejor allá afuera. Hermano, allá afuera, durante yo he estado en Cristo, estos casi ya 19 años, hermano, yo lo mejor que he hecho en mi vida es servirle al Señor. Servirle al Señor. Y que no pude obtener otra cosa mejor allá en el mundo que lo que es del Señor. Hermano, jovencito, jovencita, sí se puede. No diga que no, es que soy joven, es que tengo que disfrutar. Disfrute su vida en el Señor. Disfrute su vida en el Señor. A veces decimos que soy joven, yo quiero disfrutar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Hermano, peligramos en ese lugar. Disfrute su vida en el Señor. Hermano, es mejor entregarle nuestra juventud al Señor. Es mejor entregarle la juventud al Señor.
Y no olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor los ha levantado, de dónde el Señor nos ha rescatado, porque solamente Él pudo hacer esa obra y nadie más. Nadie más. No es fácil para el joven, sí, no es fácil. Pero cuando se centra en el Señor, cuando pone su confianza en Dios y se enamora de Dios, hermano, usted va a ver las bendiciones del Señor. No se enamore de un amor que aquí es pasajero y tal vez le va a pagar mal. Deje que el Señor realmente le dé a alguien, pero que sea la voluntad del Señor. Pero mientras usted está solo, enamórese de Dios y abrace a Dios, que va a ver la bendición del Señor. Hermano, no es fácil, pero el Señor nos da de su ayuda. El Señor nos enseña que a veces como jóvenes nos creemos tan desentendidos que decimos, no, pues que eso no es para mí. O que Señor, yo no voy a poder llevar ese cargo. O Señor, o que yo no tengo la suficiente sabiduría para obtenerlo. Hermano, cuando Dios quiere, cuando tú amas a Dios de corazón, el Señor te da la sabiduría. El Señor te da el conocimiento. El Señor te pone todas las cosas. Y Él hace lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Hermana, hermano, yo desde muy joven me entregué a Cristo, desde que tenía 17 años. Yo me entregué a Cristo y desde ese día no me arrepiento, porque yo sé que fue lo mejor que yo pude hacer. Fue lo mejor que yo pude entregarle a Cristo. Por eso debemos de buscar a Dios. No se aparte de Dios, no se aleje de Dios, no se aparte, hermano, hermana, porque solo en Dios tenemos la vida eterna. Solo en Dios, aleluya. Vamos a orar en esta hora. Si usted quiere pasar aquí al frente,